Los años 90 significaron un verdadero nacimiento del fútbol en la Unión Americana. Muchos podrán decir que tanto el Mundial del 50 como la llegada de estrellas mundiales a punto de retirarse hizo posible que el fútbol lograra algo de notoriedad en el país, pero la realidad es bastante diferente. Desde que regresó a los mundiales en 1990, el fútbol en el país comenzó a tomarse realmente en serio y después de haber organizado el Mundial de 1994, la naciente MLS comenzó a consolidarse. De lo que conocemos de las campañas estadounidenses en los mundiales, definitivamente esta es la peor en términos de rendimiento, pero al mismo tiempo es icónica por el hecho de jugar un encuentro que fue considerado como uno de los mayores hitos deportivos que simbolizaron una vía para la paz. En este video daremos un recorrido por la campaña de las barras y las estrellas en aquel mundial y de cómo se fue consolidando el fútbol en el país. Comenzamos. God bless America, welcome to my video. I'm so glad to be here with you. I will continue in Spanish, my English so bad. Amigos, espero que se encuentren bastante bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Vamos a platicar de algo bastante interesante. Podrá haber sido un papelón de Estados Unidos en ese mundial, pero las imágenes que nos dejó el Estados Unidos contra Irán valen más que 1000 palabras. Y además, recorreremos un camino bastante interesante de las barras y las estrellas rumbo a esa Copa del Mundo. Sin más que decir, comenzamos con este video. Tal y como dijimos al inicio, Estados Unidos recién comenzó a ver y consumir fútbol en la década de los 90, cuando su seleccionado nacional alcanzó la clasificación al Mundial de 1990 y aún más cuando le tocó organizar el Mundial de 1994. Ambos hitos históricos fueron el puntapié para que Estados Unidos realmente viera el fútbol como una oportunidad para brindarle al público un espectáculo único y disfrutable. La MLS que conocemos hoy en día nace en base a ello justamente. El Mundial potenció muchísimo más las ganancias económicas y al mismo tiempo las ganas del gringo promedio de consumir más del deporte en sí. El mundial de alguna manera le abrió las puertas a los Estados Unidos de conseguir una notoriedad nunca antes vista en la historia. A tal punto llegó todo que en 1995 fue invitada a jugar nada más y nada menos que la Copa América. La Copa América 95, con sede en Uruguay, fue para los norteamericanos una buena oportunidad para terminar de consolidar a una generación que ya de por sí había dejado excelentes impresiones en la Copa del Mundo que ellos mismos hicieron. En aquel entonces, la gran mayoría de los jugadores de las barras y las estrellas estaban haciendo carrera en las ligas más fuertes de Europa, aunque no necesariamente en los mejores equipos. Estados Unidos, en su debut, fue emparejado junto a Argentina, Bolivia y Chile. De buenas a primeras se pensaba que se irían eliminados en la primera ronda, pero la realidad fue exactamente todo lo contrario. El arranque estadounidense fue bastante positivo tras vencer a una escuadra chilena que apenas estaba empezando a consolidar el recambio generacional. Para esa época, los norteamericanos dieron un batacazo. Hacia el lado izquierdo del ejecutor John Hart. ¡Viene el disparo! Ante el rival más ganable, entre comillas, USA bajó demasiado la intensidad, resultando en una derrota de 1-0 a manos de los bolivianos, a los que todavía les quedaba algo de calidad porque recordemos que fueron al mundial pasado. Otra cosa va a ser Echeverri por el centro, bien la jugada personal del disparo. ¡Gol! Finalmente, la gran sorpresa sucedió en el tercer encuentro donde Estados Unidos le endosó a Argentina una goleada de 3-0, en serio, clasificando de esta manera a la siguiente ronda como líder. But a little bit too far. Here's a chance. A goal! Ronaldo! Joe Max Moore pressuring the ball comes. Por primera vez en la historia, el superclásico La CONCACAF, un partidazo, se jugó en tierras sudamericanas. Ambas selecciones venían de brillar en la fase de grupos y solo quedaba ver quién pasaba a semis. Bernal with the corner for the Mexicans. We still await the first goal in this Copa America quarterfinal. Tras un partido tenso y bastante complicado para ambos, las cosas se extendieron hasta los tiempos extra, y allí es donde Estados Unidos consiguió usar a su favor la gran debilidad mexicana, los penales. Make that four. The Mexicans off to a similarly good start, which he does. Scores. Nicely done. This to make it 2-2. Look at that goal and big goal there. Coyote, oh, not a good one.
And he does. The USA. En la ciudad de Maldonado, el sueño americano se terminó tras una derrota de 1-0 a manos de la campeona del mundo de aquel entonces, Brasil. A pesar de la derrota, Estados Unidos dejó excelentes impresiones y además les quedaba jugar el tercer puesto. Los norteamericanos se enfrentaron a Colombia, que tenía un plantel más decente, y las ilusiones se terminaron con una goleada monumental de 4-1. Ahí está el gol del equipo colombiano. Ya se frenó atrás con el pibe, el toque y el gol. Soberbio toque del pibe Valderrama. Higuita le pegó al palo y el gol. Al palo y el gol. Max Moore adentro. Sí, la metió. 3-1. Cañonazo al palo, qué cañonazo. Otra vez, gol. Resolviendo la segunda, qué cañonazo sacó en el primero. Pasó un año desde su buena actuación en la Copa América y Estados Unidos tenía que disputar la Copa Oro, la CONCACAF. Enfrentar a El Salvador y a Trinidad y Tobago sería un paseo de olla para ellos. USA jugó a bajo gas frente a una escuadra caribeña que mostró más actitud que fútbol. Una victoria increíblemente apretada de 3-2 acercó a Estados Unidos a jugar las semifinales. And a perfect start for Trinidad and Tobago. Lalas has made his way up. There's the header, and there's the equalizer. Winalda has done it. Has made his way up. Cleared off the line. Lalas is still there, and over it goes. The USA are in the lead. Winalda, Wise, and Dworica. All even at 2-2. They take the lead. Joe Max Moore, and how about that? Y finalmente pues lograron la clasificación tras vencer a El Salvador por 2-0. De este modo, se adueñó el grupo con 6 puntos. The second shot comes out, and a delicate chip, it's 1-0. It counts this time. Could be dangerous. Lalas is there, and it's finished off. Jeff Agus. It's Balboa, in fact. Balboa, the man. Midiéndose en semis a una escuadra brasileña prácticamente compuesta por jugadores del Brasileirao, Estados Unidos intentó mostrar su mejor versión, pero no fue suficiente. Cayeron solo por un gol. Taking on Lalas. Savio cutting it back, and the deflection, it goes in. Lo bueno es que les quedaba el consuelo del tercer puesto. Ante una Guatemala que había dejado buenas impresiones realmente, los de las barras y las estrellas fueron capaces de golear. Una victoria de 3-0 les permitió por lo menos salir con el bronce en la mano, y ya así pues llegaban listos a las eliminatorias de Francia 98. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Francia 98 fueron para los Estados Unidos una buena oportunidad para perfeccionar de la mejor manera posible a una generación que ya estaba consolidándose en la CONCACAF. El hecho de enfrentar en la tercera ronda a las escuadras de Costa Rica, Guatemala y Trinidad y Tobago le daba a los norteamericanos la chance perfecta para pasar sin dificultad. El arranque de los Estados Unidos en su camino a la Copa del Mundo fue de buenos números al vencer a los Chapines por 2-0 en un encuentro que fue manejado con inteligencia y táctica. Los norteamericanos lograron 3 puntos clave. Looking for Winalda with that ball in front. Goal! And a big one. Winalda in the box, plays it in front of McCray. Goal! And there she is. 3 points. 3 very big points on 2 goals. En la ciudad de Richmond, Estados Unidos dio otro golpe de contundencia y jerarquía al vencer a los caribeños por 2-0. Como era de esperarse, Estados Unidos estaba encaminándose a una clasificación segura al hexagonal. Sends it back in, volley to nicely header, goal! Thomas Dooley and the U.S. on top. Winalda with his right foot, goal! De visitantes, en Puerto España, los estadounidenses vencieron por la mínima a un local que intentó poner la mayor resistencia posible. Estados Unidos estaba avanzando a la clasificación al hexagonal. Señala el único tanto del partido. Estaban preocupados en otra jugada. Los camarógrafos
pero ahí está el árbitro preguntándole al número 9 cómo se llama. Joe Max Moore, el gol del triunfo para la selección de Estados Unidos. Sin embargo, la primera derrota de los Estados Unidos sucedió en suelo tico. El ambiente en aquel encuentro fue de guerra, hasta el punto en que los hinchas comenzaron a lanzar toda clase de objetos para intimidar a los gringos. La caída por 2-1 a manos de una Costa Rica de buen nivel no mermó las chances de clasificar, ni mucho menos el ánimo del plantel norteamericano. Se sabía que iba a ser un encuentro bastante complicado. Le ganó la espalda Burns, el centro atrás está bien. Para la alas, le queda Kobe, ¡gol! ¡Gol! De regreso a casa, Estados Unidos se tomó la revancha muy en serio y por ende logró una victoria vital de 2-1 para mantenerse en la pelea por la clasificación como líder de grupo. Era cuestión de coronar con Guatemala. Quien convocado Roy Lassiter aumentó la cuenta al aprovechar un balón que el portero Costa. Los ticos no se desanimaron y fue Ronald Gómez quien Jugando a mediana intensidad, Estados Unidos logró sacar un punto valioso que le permitió colocarse como líder de la tabla con 13 puntos. El conjunto de las barras y las estrellas fue emparejado en un grupo de alto calibre junto con las escuadras de Canadá, Costa Rica, El Salvador, Jamaica y México. Era el momento de dar ese salto de calidad en el hexagonal final. Sanso, que paró bien al equipo de verdad, Contragolpe, Preki, la toca de zurda y llega el primer gol. 7 minutos. Guatemala necesitaba vencer por una clara diferencia, logra el empate contagioso. Juan Carlos Plata anota en esa corrida el segundo gol. El segundo tiempo, Kedu, el marcador de punta derecho, va a ser el autor del gol definitivo. Si les está gustando este video, por favor no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las novedades. La idea es recuperar la visibilidad y para ello contamos con ustedes. Por último, les hacemos la invitación a que usen los servicios de nuestro sponsor oficial. Camisetas Fútbol MX nos ofrece una enorme variedad de camisetas de todo el mundo, a precios que son difíciles de rechazar. Usando mi código promocional tendrán descuentos increíbles. Súper vale la pena porque las camisetas son una joya. Continuamos. El arranque de los norteamericanos fue bastante complicado. En cancha jamaiquina apenas logró rescatar un punto con un empate de 0-0. A pesar de ello, las chances de clasificación se mantuvieron a flote, puesto que el siguiente cotejo sería con Canadá. Y otra vez Casey Keller va a responder muy bien. Mire, el sobrepique en una cancha irregular. En la ciudad de Palo Alto, Estados Unidos logró una victoria clave sobre una escuadra canadiense que en aquellas épocas era claramente inferior. Estados Unidos aparentemente estaba encaminándose al objetivo de la mejor manera posible, a pesar de dejar ciertas dudas en términos de nivel. Jugada del viejo Osvaldo Subeldía. Esta fue una muy buena jugada de Wagner que habilita a Stewart, clava el 3-0, ese fue el marcador final. Nuevamente San José se convirtió en una zona complicada para los estadounidenses. Una derrota apretada de 3-2 representó un duro revés en las aspiraciones de Estados Unidos de clasificar a la Copa del Mundo. Juega Samson cuando aquí viene Medford por el medio y puede estar el primero y viene, ¡gol! Winalda, ¡gol! 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 Chavo atrás. 3 en la barrera, se la van a dejar a Solí. ¡Solí, gol! ¡Gol! Lassiter para el empate, Lassiter y viene, gol. ¡Gol! Falta bolas, se la muestra la bola, gol, viene gol. En el estado de Massachusetts, el superclásico de la CONCACAF tuvo tintes de tensión. Tanto México como Estados Unidos pusieron toda la carne al asador en aquel encuentro, pero finalmente ambos terminaron negociando el 2-2 final. Stewart sending it to Dooley off his hand and nearly it's an own goal and it's tied.
arrastrando bastantes dudas por parte de los medios dedicados, Estados Unidos nuevamente dejó escapar puntos frente a un rival accesible como lo fue El Salvador. Un empate de 1-1 mantuvo a los Estados Unidos en la tercera posición con 6 puntos y estando por detrás de México y Costa Rica. Era tiempo de recalcular la ruta de forma urgente. Aquí está John Harkes, la proyección, la pelota pasa entre varios y Roy Lassiter allá en la izquierda alcanza a tocarla de zurda. Desde otro ángulo usted tendrá una mejor imagen. Vean que sobre este sector, quien amaya el centro, aquí viene el toque y es el gol. Aquí viene el toque y es el gol. En el Mundial sabíamos que teníamos que esperar para el grupo nada más. Ahora es otra cosa, ahora tenemos que luchar, tenemos que pelear y tenemos que llegar al Mundial. Eso es lo que necesita ahora para llegar el fútbol de Estados Unidos. La motivación es para llegar al Mundial y eso está atrás en la cabeza. Lo más importante es llegar a Francia. En casa, Estados Unidos mostró dominio sobre una Costa Rica que aún tenía chance de meterse a la Copa del Mundo. Una victoria por la mínima de 1-0 le devolvió a la hinchada algo de tranquilidad. Corner and eat up as much of the clock as possible. Dooley's ball. That's it. 3 points. De locales y frente a una multitud bastante entusiasta, Estados Unidos llegaba como claro favorito para vencer con facilidad a una Jamaica que venía mostrando cosas interesantes. Sin embargo, la realidad fue bastante diferente, puesto que los jamaiquinos mantuvieron a raya a los gringos. Un empate de 1-1 ya empezó a generar preocupación de cara al encuentro con México en el Azteca. En el Coloso de Santa Úrsula, Estados Unidos puso toda la carne al asador frente a una escuadra mexicana que estaba asegurando el boleto a la Copa del Mundo. Un empate que tuvo claro sabor a victoria de 0-0 estaba acercando a los Estados Unidos a la clasificación, y además el conjunto de las barras y las estrellas mostró un juego decente para lo que se estaba viendo en aquella eliminatoria. El rebote fue para Joe Max, le queda ahora Marcelo Balboa. Está libre de marca John Harkes. Ramón Ramírez no pudo el centro. Le va a quedar a Guiralda hasta el primer. Le queda a Duri, va a probar la revancha de Duri. El Brody debió haberle jugado adelante. Pavel para Cuauhtémoc, se repiten las jugadas. No hay nada distinto en el ataque mexicano. Ahora Luis. La clasificación a la Copa del Mundo ocurrió en aquel encuentro frente a una Canadá ya sin chances de alcanzar el boleto. Jugando de visitantes, los estadounidenses mostraron claro dominio de la situación, logrando así una victoria clave de 3-0. Es así como la Torre Eiffel ya se podía ver a simple vista desde la Estatua de la Libertad. Wegerle qui tape le ballon et marque le but. Alors tout le monde pensait qu'il y avait un hors-jeu là-dessus. Et il n'y avait pas de hors-jeu. Wegerle finalement qui signe un match magnifique pour lui. Finalmente todo se resolvió de la mejor manera al eliminar a El Salvador de la Copa del Mundo con una victoria de 4-2. Tras haber dejado dudas en el camino, Estados Unidos supo revertir a tiempo la situación para colocarse como segundo de grupo con 17 puntos. Había llegado el momento de la verdad para el incipiente fútbol de Estados Unidos.
Diaz Arce. And all of a sudden it's a 3-2 game. And Garcia gets a piece of the shot. Score! And finally, Rocky States has defeated El Salvador and their dream of possibly going to the World Cup. Tras una eliminatoria que comenzó con algunos tropiezos, pero que finalizó mostrando mejores pergaminos, Estados Unidos se preparó para la Copa del Mundo de Francia 98. ¿Con qué? Obviamente con la Supercopa Oro, papá. ¿Y qué mejor manera de consolidar el equipo mundialista enfrentando a... es que me emociono si lo digo, a Cuba y a Costa Rica en la fase de grupos. El arranque estadounidense, como era de esperarse, vaya sorpresa, fue de saldo verde al vencer a los cubanos por 3-0. Aquel juego solo fue para probar algunas variantes de cara al verdadero torneo, ¿vale? Finalmente la clasificación a la segunda ronda se logró con una victoria de 2-1 sobre Costa Rica, que aún se resentían del golpe de no haber clasificado al Mundial de Francia 98. De esta manera, nuestros protagonistas se adueñaron de la tabla con puntaje perfecto. Enfrentaron nuevamente a una escuadra brasileña, en este caso un equipo B, que solo buscaba algunas variantes para llegar completos al Mundial, y bueno, gracias a esto los gringos esta vez sí lograron dar el golpe y vencer por la mínima a la canariña, clasificando a la final. 5 minutes later, Preki provides the spark as he hits the ball past Taffarel. The U.S. wins for the first time ever versus Brazil. Man, we could show this highlight all day. Habría otro superclásico en la CONCACAF en aquella final de Los Ángeles. A pesar de mostrar cosas interesantes, USA, lamentablemente para ellos, perdió a manos de México por 1-0. Vamos a ver al equipo mexicano el servicio. Viene Luis, gol de Luis. En un buen centro que realiza por allá Carmona. Luis Sierra la prende de cabeza y el gol de... Después de esto hubo una seguidilla de amistosos en donde se veía un nivel algo bueno, más o menos efectivo a la hora de ganar partidos, y de ese modo pues Estados Unidos tuvo que ir al Mundial así. La Copa del Mundo del 98 para USA sería la vitrina perfecta para que el fútbol diera otro salto de calidad. Pero los problemas comenzaron por el simple hecho de que tenían que enfrentar a Alemania, a Irán y a Yugoslavia. Ojito. Era un grupo en donde la confianza no iba a ser suficiente para ganar. El arranque fue un sufrimiento total, debido a que los alemanes lograron neutralizar por todos los frentes a USA. Una derrota de 2-0 reflejó varias cosas, y una de ellas fue el hecho de que alinear a un equipo prácticamente debutante en una Copa del Mundo frente a un equipo de las proporciones de los teutones, como que no fue buena idea. En el siguiente partido, el mundo entero se paralizó porque Estados Unidos se enfrentaba a uno de sus más grandes enemigos políticos, Irán. Tengo un video en mi canal, por cierto, si les interesa ver esta historia desde mi perspectiva, pero bueno, sigamos. Todo el mundo comenzó a especular de la trascendencia que tendría el partido, sea cual sea el resultado, y de las posibles implicaciones políticas que tendría, no más por el hecho de que dos potencias enemigas se enfrentaran en este marco. Pero nada más lejos de la realidad. El partido fue considerado como símbolo de paz y armonía. El ambiente fue el más festivo que se haya visto en aquella Copa del Mundo, pero ya dentro del juego, Estados Unidos perdió por 2-1 frente a una Irán que mostró mejores cartas. En parte, la derrota provocó la ruptura del grupo y, por el otro lado, fue el partido que decretó la eliminación del Mundial de los estadounidenses. Goalkeeper's come a long way and made a mistake. McBride's header, is it over the line? It is now.
Ya jugando por nada, Estados Unidos de nuevo volvió a caer, esta vez a manos de la RF de Yugoslavia, que también cargaba resentimientos por la guerra de los Balcanes y eso, y de hecho no era la Yugoslavia original, pero bueno, ni aun jugando un poquito mejor que en sus 2 primeros partidos, les bastó para evitar el papelón. Una derrota de 1-0 puso a Estados Unidos en lo más bajo de aquella Copa del Mundo, fue el peor equipo del torneo. Ni bien acabó el mundial, todo el mundo comenzó a señalar como el gran culpable al entrenador en turno, Steve Sampson, quien de buenas a primeras parece un tipo sacado de esas pelis gringas de bajo presupuesto que actúa como coach en algún equipo colegial. Casi todo el plantel comenzó a despotricar a raíz de las pésimas decisiones de Sampson en aquel mundial. Una de las frases que más se repetían fue el hecho de tener un DT sin experiencia que perjudicaba la calidad de los experimentados. A medida que él seguía en el cargo, era peor para ellos. Ni qué decir de la convocatoria final, puesto que casi todos militaban en el MLS y apenas unos cuantos jugaban fuera. Esto dejaba enormes dudas con respecto al nivel de la liga, que apenas tenía pocos años de existencia. Sampson, como era de esperarse y lo más lógico, terminó dejando el cargo a raíz del papelón en el mundial. Y por pensar que dirigir una selección de fútbol, o soccer como lo dicen ellos, era lo mismo que dirigir a un equipo colegial de americano. El papelón claramente fue lamentable, pero justamente lo que marcó muchísimo más la participación de Estados Unidos en el mundial fue aquel encuentro contra los iraníes. Y además aquel tropiezo fue tomado como un punto de partida para que Estados Unidos comenzara a tomarle el peso que se merece al fútbol. Años más tarde hemos visto que ha dado resultado eso. Si les ha gustado este video, por favor compártanlo con sus amigos, hagamos que el canal crezca y que sobre todo recupere mucha, pero mucha visibilidad. No está de más invitarlos como siempre al proyecto que tenemos de Costa Rica Esporte Clube para llevar al equipo brasileño costarricense a toda Centroamérica. Realmente el proyecto vale mucho la pena. Thanks for watching, subscribe to our channel, see you later guys.